Bienvenidos a un viaje a través de los siglos. Prepárense para explorar la historia universal como nunca antes. No te pierdas esta experiencia educativa. Comencemos. ¿Recuerdas cuál de los siguientes imperios se expandió a lo largo de América del Sur? ¿Imperio Inca, Persa o Mongol? Fue el Imperio Inca. ¿Puedes recordar qué imperio se asociaba con la ciudad de Tenochtitlán? ¿Imperio Inca, Azteca o Maya? Fue el Imperio Azteca. ¿Puedes descifrar cuál de las siguientes civilizaciones se desarrolló en la península de Yucatán? ¿Aztecas, incas o mayas? Fue la civilización maya. ¿Recuerdas qué antigua civilización construyó las pirámides en Gizeh? ¿Los romanos, mayas o egipcios? Fue la civilización de Egipto. ¿Cuál de los siguientes líderes militares fue conocido como el Libertador de América del Sur? ¿José de San Martín, Simón Bolívar o Miguel Hidalgo? El Libertador Simón Bolívar. ¿Puedes descifrar en qué año comenzó la Revolución Mexicana? A. 1910, B. 1905, C. 1920. Comenzó en el año 1910. ¿Qué antigua maravilla fue un faro construido en la ciudad de Alejandría? Faro de Alejandría, Jardines Colgantes de Babilonia o Mausoleo de Halicarnaso. Fue el Faro de Alejandría. ¿Recuerdas cuál de las siguientes figuras fue un destacado líder militar en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos? Fue George Washington. ¿Recuerdas en qué periodo de tiempo tuvo lugar la Edad Media Europea? Fue desde el siglo V al siglo XV. ¿Sabes qué antigua civilización se desarrolló en el Valle del Indo, en la región actual de Pakistán y la India? Fue la civilización del Valle del Indo. ¿Sabrás qué revolución en Francia derrocó a Luis Felipe I en 1848? Fue la Revolución de Febrero. ¿Cuál fue el líder revolucionario que desempeñó un papel clave en la independencia de Haití? Fue el líder Toussaint Louverture. ¿Sabes qué imperio gobernó gran parte de Europa, África del Norte y Asia Menor en el siglo XVI? Fue el Imperio Otomano. ¿Recuerdas cuál de los siguientes filósofos fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles? Fue el filósofo Platón. ¿Sabes en qué ciudad egipcia se encuentra la Gran Esfinge? ¿Luxor, Giza o Alejandría? En la ciudad egipcia de Giza. ¿Sabes qué movimiento religioso fue liderado por Martín Lutero en el siglo XVI? Fue la Reforma Protestante. ¿Sabes qué rey inglés fundó la Iglesia de Inglaterra en el siglo XVI? Fue el rey Enrique VIII. ¿Puedes adivinar qué líder militar mongol conquistó Rusia en el siglo XIII? Fue el líder Batú Khan, quien escribió 1984 y Rebelión en la Granja. Ray Bradbury, Aldous Huxley o George Orwell. Los escribió George Orwell. ¿Sabes qué civilización antigua construyó la ciudad de Petra en Jordania? Fue la civilización de nabateos. ¿Qué evento en 1066 cambió la historia de Inglaterra y estableció el dominio normando? Fue la batalla de Hastings. ¿Adivina cuál de las siguientes figuras es conocida por sus contribuciones a la ciencia y la astronomía? El reconocido Galileo Galilei. ¿Qué líder militar carolingio fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800? Fue el líder Carlomagno. ¿Recuerdas cuál de las siguientes civilizaciones antiguas se desarrolló en la región de Mesopotamia? Fue la civilización de los sumerios.
qué líder militar macedonio conquistó el imperio persa en el siglo IV a.C.? Fue el líder militar Alejandro Magno. ¿Sabes en qué siglo tuvo lugar la Revolución Mexicana? Fue en el siglo XX. Fue la Guerra de Troya. Identifica cuál de los siguientes imperios se asocia con Atila el Huno. Se asocia el Imperio Huno. ¿Sabes en qué continente se originaron los antiguos egipcios? En el continente africano. ¿Sabes quién fue el líder revolucionario de Cuba que luchó contra el gobierno de Fulgencio Batista? Fue el líder revolucionario Fidel Castro. ¿Recuerdas cuál de los siguientes filósofos griegos fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno? Fue el filósofo Aristóteles. ¿Sabes cuál de las siguientes figuras es conocida como el padre de la anatomía? El padre de la anatomía es Andrés Dessalles. ¿Recuerdas en qué siglo ocurrió la Revolución Francesa? La revolución ocurrió en el siglo XVIII. ¿Sabes qué líder militar cartaginés desafió a Roma en las guerras púnicas? Fue el líder militar Aníbal. ¿Sabes cuál de las siguientes civilizaciones antiguas se desarrolló en la península de Anatolia? Fue la civilización de los hititas. ¿Recuerdas en qué año se firmó el Tratado de Versalles para poner fin a la Primera Guerra Mundial? Se firmó en el año 1910. ¿Puedes adivinar cuál de los siguientes filósofos fue el maestro de Platón? Fue el filósofo Sócrates. ¿Puedes descifrar en qué siglo tuvo lugar la caída del Imperio Romano de Occidente? La caída se dio en el siglo V. ¿Recuerdas que Antigua Maravilla fue un templo dedicado a la diosa Artemisa en Éfeso? Fue el hermoso templo de Artemisa. ¿Sabes qué líder militar normando conquistó Sicilia y el sur de Italia en el siglo XI? Roberto Vizcarra. ¿Sabes qué antigua civilización construyó la ciudad de Tikal en la selva de Guatemala? Fue la civilización maya. ¿Sabes qué líder militar macedonio conquistó gran parte del mundo conocido en el siglo IV a.C.? Fue el líder Alejandro Magno. ¿Puedes descifrar qué líder militar francés conquistó Egipto en el siglo XVIII? Fue el líder Napoleón Bonaparte. ¿Sabes qué emperador romano construyó una gran muralla en el norte de Gran Bretaña? Fue el emperador Adriano. ¿Puedes descifrar en qué periodo se desarrolló la civilización del antiguo Egipto? En los milenios 3 a 1 a.C. ¿Sabes qué líder militar vikingo fue el primer normando en convertirse en rey de Inglaterra? Fue el líder Guillermo el Conquistador. ¿En qué año se firmó el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal? En el año 1494. ¿Sabes qué líder militar cartaginés dirigió elefantes de guerra a través de los Alpes en su ataque a Roma? Fue el líder militar Aníbal. ¿Sabes en qué año comenzó la Guerra de los 30 años en Europa? En el año 1618. ¿Recuerdas qué filósofo griego fue el maestro de Aristóteles y promovió el pensamiento dialéctico?
Fue el filósofo Platón. ¿Cuál de las siguientes civilizaciones se desarrolló en la región andina de Sudamérica? Escribe tu respuesta en los comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita. Únanse a nuestra comunidad de conocimiento histórico. Gracias por ser parte de esta emocionante travesía. Hasta la próxima.